Hola, buenos días, bienvenidos a todos a mi canal y bienvenidos al curso de cálculo tensorial y vamos a adentrarnos en una lección que es más importante de lo que parece. Es muy sencilla, pero nos va a proporcionar las bases para entender una de las operaciones más incomprendidas dentro del cálculo tensorial, que es la subida y bajada de índices. Pero antes de eso, vamos a repasar un poquito el producto escalar en esta lección. Bien, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en las lecciones anteriores y que va a tener una aplicación directa en esta lección. Y para ello vamos a volver al sistema más sencillo que conozco. Es el más fácil, ya que casi todos vosotros muy probablemente hayáis recibido una formación en la escuela. Y para ello vamos a trabajar en un espacio euclídeo, donde vamos a introducir unas coordenadas cartesianas, ¿vale? Un eje de las coordenadas x, un eje de las coordenadas y y un eje de las coordenadas z. Y lo que hicimos en las lecciones anteriores era introducir, en este caso, una tríada de vectores unitarios, de vectores que tienen tamaño 1 y que son ortogonales entre sí. Eso significa que están desplazados un ángulo de 90 grados uno con respecto al siguiente. Y tendremos en este caso concreto, ya que podemos tener espacios de múltiples dimensiones, pero yo creo que es importante estudiar los casos en 2 dimensiones y 3 dimensiones porque son los más fáciles de comprender. Tenemos un primer vector unitario que aquí en estas lecciones lo voy a representar con una U de unitario y con una flechita. Y le hemos colocado un subíndice covariante 1 para indicar que es un vector que es paralelo a la coordenada 1, en este caso la coordenada x, con la que estamos trabajando. Si no sabéis qué son los índices covariantes y contravariantes, es necesario que veáis las lecciones anteriores. Luego también introducimos otro vector unitario, U2, que va a ser paralelo a la coordenada y, y otro vector U3 que va a ser paralelo a la coordenada z, y el conjunto de estos tres vectores se llama bases vectoriales covariantes porque estamos representándolas con índices covariantes de nuestro espacio. Y eso significa que si hacemos combinaciones lineales entre números y estas bases vectoriales podemos construir cualquier vector en nuestro espacio. Y si podemos construir cualquier vector en nuestro espacio, eso significa que podemos reconstruir todo el espacio en su conjunto. Dicho de otra manera, solo necesitamos 3 vectores de tamaño unidad para poder definir todas las características de nuestro espacio. En física y en matemáticas en la escuela muy probablemente hayáis conocido estos vectores como vector y latina con una flecha, el vector j con una flecha y el vector k con una flecha, pero estoy intentando huir de esa nomenclatura. También en matemáticas es usual indicar, en vez de poner una u, indicar los vectores base como una e. Aunque no es muy relevante, es importante que entendáis los conceptos y no tanto la nomenclatura específica que estemos utilizando. En las lecciones anteriores definimos el vector unitario y también definimos la condición de ortogonalidad desde un punto de vista matemático, no geométrico, sino matemático. Y eso lo definimos de la siguiente manera. Si multiplicamos un vector unitario consigo mismo, en un producto, definimos, y esto lo hacemos por definición, que va a ser igual a su longitud al cuadrado. Y como son unitarios, pues definimos que esta operación va a ser igual a 1. Y esto lo podemos resumir diciendo que un vector unitario en la coordenada y latina multiplicado por el mismo va a ser igual a 1.
Esta es la condición de vector unitario. La definición de ortogonalidad viene dada por lo siguiente. Por definición, olvidaos de que introduzcamos el coseno, etcétera, etcétera, sino que por definición nosotros definimos que el producto de un vector base en una coordenada por su vector base en otra coordenada, por el correspondiente en otra coordenada, como son ortogonales, lo definimos como 0. Pero como vamos a trabajar sobre todo en geometría, si aplicamos estas condiciones a un espacio tridimensional en el que introducimos ángulos, esto implica que podemos hacer una relación entre el producto de dos vectores con el ángulo que separa a ambos vectores. Y de esa manera redefinimos el producto escalar, pero dándole una interpretación geométrica. La condición de ortogonalidad la podemos representar de esta manera si multiplicamos la base unitaria covariante en la coordenada y por otra en la coordenada j, siempre y cuando y j sean diferentes. Esta ecuación no es muy, como digamos así, ortodoxa. En las lecciones anteriores hemos ahondado un poquito más en la nomenclatura, introduciendo la función delta de Kronecker, pero simplemente esto lo he puesto así para comentaros que si y j son diferentes, entonces el producto entre estos dos vectores es igual a 0. Y ambas condiciones definen al producto escalar. Y ahora lo que vamos a hacer es interpretar este producto escalar, pero dentro del entorno de un espacio tridimensional en el que introducimos ángulos. Y definimos que en nuestro espacio tridimensional los vectores base unitarios están separados 90 grados o pi medio, si queréis verlo así, uno con respecto del otro. Y esta es la condición de ortogonalidad geométrica con la que vamos a trabajar. Pero seguimos cumpliendo lo mismo. El producto entre dos vectores, que lo vamos a definir como producto escalar, entre dos vectores unitarios en la misma coordenada sigue siendo 1 y si están en coordenadas diferentes va a ser igual a 0. Y si ahora aplicamos la introducción de los ángulos, podemos definir que el producto escalar entre un vector unitario en la coordenada y latina y otro en la coordenada j va a ser igual al tamaño del primer vector por el tamaño del segundo vector por el coseno del ángulo que separan ambos vectores. Y esta es la definición de producto escalar que muy probablemente conozcáis todos vosotros. Y lo importante es darse cuenta de una cosa. El producto escalar se llama escalar porque el resultado no es un vector, es un número. Esto es un tamaño del vector en términos absolutos, esto es el tamaño del segundo vector y esto es un número, el coseno de un ángulo. Multiplicamos dos vectores y el resultado es un número. Si multiplicáramos dos vectores y como resultado nos aparece otro vector, eso ya no es producto escalar. Y lo encontramos con el producto vectorial. Pero tal como hemos definido el producto escalar, con estas condiciones de unidad y ortogonalidad podemos definirlo de esta manera, de una manera geométrica, introduciendo el ángulo entre los dos vectores. Y podemos extenderlo a cualquier vector. Tenemos nuestro espacio, tenemos el vector v amarillo y tenemos el vector w verde. Normalmente cuando se enseñan estas cosas se suele elegir v y w, que los separa el ángulo alfa y podemos definir que el producto escalar entre el vector v y w pues es el tamaño del vector v por el tamaño del vector w multiplicado por el coseno que separa ambos vectores. Y volvemos a tener un número. Esto es un número, es el tamaño del vector. Esto es otro número y esto es otro número. El resultado es un número, un escalar. Sin embargo, hemos partido de dos vectores, de dos objetos matemáticos que tienen dirección, sentido en el espacio y que están separados con un ángulo. Pero el resultado es un número. Yo sé que soy muy repetitivo
Y lo repito muchas veces, pero es un concepto importantísimo, que el producto escalar entre dos vectores da como resultado un escalar, un número. Y lo que vamos a hacer, pues vamos a calcular el producto escalar entre dos vectores algebraicamente. Lo voy a restringir a dos dimensiones porque va a ser mucho más sencillo. Entonces tenemos el vector amarillo v y el vector verde w, y lo que vamos a hacer es colocarlo, como ya hemos visto, muy probablemente conozcáis, como una suma entre el componente del vector v en la coordenada x multiplicado el vector unitario en la coordenada x más el componente en la coordenada y del vector v multiplicado por el vector unitario en la coordenada y. Esto es algo que deberíais conocer de lo que hemos hablado en las lecciones anteriores, y es simplemente descomponer el vector en una suma de dos vectores con dirección, en este caso x e y, y multiplicados por los componentes, las proyecciones del vector v en las coordenadas. Bien, pues esto es suficientemente fácil de comprender. Y ahora lo vamos a multiplicar con nuestro vector w, que es como el v, solo que tenemos los componentes w en la coordenada x, multiplicando el vector unitario en la coordenada x, w en la coordenada y multiplicando el vector unitario en la coordenada y. Y lo que hacemos es multiplicarlo, pues todo con todo. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y lo podemos descomponer pues de esta manera: vx ux multiplicado vx ux más vx ux multiplicado vy uy y así, ¿no? Vy uy con vx ux más vy uy multiplicado wy uy. Bien, pues este es el resultado de multiplicarlo. ¿Y por qué el resultado va a ser un número? Bueno, los componentes son números, pero tenemos los vectores que hay aquí. Pero el producto entre el vector ux y ux, como es unitario y es paralelo consigo mismo, no es ortogonal, esto por esto, como hemos visto, va a ser igual a 1. Y lo ponemos. Sin embargo, ux por uy son vectores unitarios ortogonales en diferentes coordenadas y el resultado va a ser un 0. Uy con ux va a ser otro 0 y uy con uy va a ser un 1. Y esos vectores que teníamos unitarios, que teníamos multiplicándose, se convierten en números. En algunos casos van a ser el 1 y en otros casos van a ser 0. Y ese es el resultado del producto entre v por w. Un número. Aún más, esto va a ser 0 porque estamos multiplicando por 0 y esto va a ser 0 porque estamos multiplicando por 0, con lo que y esto va a ser un 1, que es la unidad, así que el resultado nos queda lo siguiente. La multiplicación de vector v por el vector w va a ser igual a la multiplicación del componente en la coordenada x del primer vector por el componente en la coordenada x del segundo vector más el componente en la coordenada y del primer vector multiplicado por el componente w también en la coordenada y. Y como veis, es una multiplicación de componentes que están presentes en las mismas coordenadas, el x con el x, el y con el y. Y en tres dimensiones, pues bueno, repetiríamos lo mismo y tendríamos el mismo resultado, solo que sería la multiplicación un término más, donde multiplicamos vz por wz y sigue siendo un número. Y si os fijáis, pues bueno, esta notación, como ya hemos visto, es un poco elegante. Y lo que nosotros queremos hacer... Bueno, antes de nada, esto no está restringido a tres dimensiones. En y dimensiones, pues tendríamos una suma de múltiples términos hasta llegar a las coordenadas, a los componentes de v y w en la coordenada y latina. Podemos tener espacios de 20 dimensiones,
Pero bueno, como veis, esta manera de representar el producto escalar es poco elegante y además, conforme tienes más dimensiones, pues nos quedamos sin letras para las coordenadas. Así que lo que vamos a intentar aplicar una notación tensorial que nos permita simplificar la expresión del producto escalar entre dos vectores. Y fijaos que por el momento estamos atacando el problema desde un punto de vista práctico, no teórico ni matemático, sino práctico. ¿De acuerdo? Que es la mejor manera de comprenderlo. Vamos a intentar simplificar la notación para hacerla compacta y elegante. Y vamos a aplicar algunas de las reglas que hemos ido aprendiendo en las lecciones anteriores. Y aquí sí que os pido que por favor visualicéis las lecciones anteriores porque son muy importantes para entender lo que vamos a hacer aquí. Pues lo que vamos a hacer, en primer lugar, en vez de tener todos los índices aquí abajo, vamos a subir uno de los índices, de acuerdo, en la multiplicación de una de las coordenadas, por ejemplo el del vector v, podíamos haber elegido el w, pero como el v está por delante, a mí me gusta poner los índices arriba en los términos que están delante. Y como ya visteis, a estos índices que están aquí delante, aquí arriba, los vamos a denominar índices contravariantes. Mientras que a los índices que están aquí debajo los hemos llamado índices covariantes. Por el momento pensad que es simplemente una manera de introducir una notación simple, una notación elegante. No vamos a entrar en detalles, ya lo hemos visto en lecciones anteriores, sobre el significado de que es un índice contravariante y un índice covariante. Pero aquí lo interesante es que cuando tengamos índices contravariantes y el mismo índice covariante aquí debajo, más o menos podemos intuir que están como asociados. El índice de arriba con el índice de abajo más o menos entre comillas se neutralizan, están asociados y manifestamos esa asociación poniendo estos índices uno arriba y otro abajo. Y podemos hacer lo mismo con el y y así todos los componentes hasta llegar al i latina y el i latina. Y como veis, pues parece un poquito más elegante que tener todos los índices aquí abajo, por el momento, ¿de acuerdo? Digamos que lo hacemos por cuestión estética. Y ahora lo que vamos a hacer es, para no quedarnos sin letras, como ya vimos en las lecciones anteriores, en vez de letras vamos a sustituir las coordenadas por números. Y en vez de vx, wx, vy, wyy, pues vamos a tener v1, w1, v2, w2, hasta llegar a la coordenada i latina, en este caso. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues por varias razones. Primero, porque no sabemos en qué sistema de coordenadas estamos trabajando. Pueden ser cartesianas, pueden ser radiales con ángulos, pero si colocamos números es una manera muy general de representar coordenadas. La primera coordenada de nuestro sistema, la segunda coordenada de nuestro sistema, la coordenada i latina de nuestro sistema. Y luego otra razón, si sustituimos letras por números, esto que veis aquí, que puede tener infinitos términos, lo podemos sustituir por un sumatorio. ¿Vale? Introduzcamos el sumatorio. Y ahora ya vemos que el producto escalar entre estos dos vectores es un sumatorio desde i latina igual a 1 hasta la coordenada n del producto de los componentes del primer vector y el segundo vector en las coordenadas i latina. Y esto significa v1, w1 más v2, w2 más v3, w3 y así hasta llegar al número de coordenadas n que podamos tener. Pero resolvemos esta ecuación y proporcionamos una ecuación, una representación, una notación mucho más elegante, porque tendréis que reconocer que esto es mucho más elegante que esto, con los dos índices enfrentados. Y finalmente, pues vamos a aplicar un Einstein, ¿no? Que como vimos en las lecciones anteriores, Einstein, cuando desarrollaba la teoría general de la relatividad, se encontró con infinitos sumatorios de estos cuando trabajaba en cálculo tensorial.
Y entonces se dio cuenta de que cada vez que veía en una expresión matemática que tenía un componente contravariante contraído, esto se llama contracción, con otro componente covariante, es decir, con un índice arriba junto con el mismo índice abajo, siempre venía asociado un sumatorio. Y entonces dijo, bueno, si yo sé que cada vez que vea una cosa así implica que hay un sumatorio, pues quito el sumatorio y ya está. Entonces, cada vez que utilice las ecuaciones, cada vez que ponga las ecuaciones, al lector le aviso que cada vez que vea una cosa así, eso implica un sumatorio sobre el índice y latina. En este caso, y latina. Puede ser alfa, puede ser beta, pero si este índice es el mismo que este, implica un sumatorio. Y eso también implica que cuando apliquemos ese sumatorio, no nos va a quedar un índice libre. Por lo tanto, el resultado no va a ser un componente con índices sueltos, un vector, va a ser un número. Esto implica un número. Y esta estructura que vemos aquí se denomina contracción de índices tal y como la definimos en las lecciones anteriores. Y de aquí, de otras lecciones, deducimos lo siguiente. Cuando veamos contracción de índices en operaciones de este estilo, el resultado es un escalar. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que un producto escalar entre dos vectores. Es una operación que esconde un producto escalar entre dos vectores. Podemos sustituir esto por esto. Y un escalar implica que el resultado, esto es independiente del sistema de coordenadas que utilicemos, porque el resultado es un número que no va a depender de componentes. El resultado no va a ser un vector con componentes, va a ser un único número. Y eso significa que los componentes de los vectores han desaparecido por una operación de multiplicación y suma sobre los índices, que es aplicar esta ecuación que hay aquí. Ya está, no hay que darle más vueltas, pero lo importante es que si en una ecuación hacemos un cambio del sistema de coordenadas y esta ecuación tiene esta estructura, esa ecuación va a ser invariante al cambio de coordenadas. El tamaño, el número que obtengamos, no va a depender del sistema de coordenadas que utilicemos. No estoy hablando de las unidades, estoy hablando del sistema de coordenadas, no de las unidades. Si cambiáis de metros a centímetros, evidentemente este producto pues no va a ser lo mismo, el número, es evidente. Pero eso simplemente tiene que ver con la longitud de las unidades de medida que hemos utilizado, no del sistema de coordenadas. Y bueno, pues podemos representar los vectores y los productos escalares como hemos estado viendo en las lecciones anteriores. Esta es la representación tensorial de un vector, como hemos visto en lecciones, que si os fijáis, pues sigue siendo una contracción, ¿vale?, entre índices en las coordenadas y latina, pero esta vez entre los componentes del vector y los vectores unitarios, como lo hemos visto anteriormente. Y el resultado es un vector, porque los vectores, como ya hemos visto, son invariantes al cambio de coordenadas. Este es el v, este es el w, donde tenemos básicamente lo mismo, simplemente le he cambiado en vez de i, j, porque puedo hacerlo. Porque este índice está asociado con este índice no está asociado con este, lo puedo llamar como me dé la gana, alfa, alfa, alfa y alfa, 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 beta y beta, k, k, z, z, pero este y este siempre tienen que ir asociados. Si este es j, este es j, si este es alfa, este es alfa. Puedo cambiarlo si me da la gana, no va a alterar el resultado. Y el producto escalar entre v y w pues es tan sencillo como este. VI, WI. Podéis cambiar y poner J y J, es lo mismo, como ya hemos visto en lecciones anteriores, o alfa y alfa, porque este y este índice están asociados entre ellos. Lo importante es que tienen que ser el mismo para mostrar esa asociación en este producto porque esconde un sumatorio.
Y finalmente, para aquellos de vosotros que tengáis dificultades en observar esto, en álgebra lineal también se suele representar el producto escalar entre dos vectores, pero se hace de manera diferente. Cuando queremos multiplicar un vector por otro en álgebra lineal, lo que se suele hacer es tumbar, por ejemplo, el primer vector en una operación que se llama operación de transposición. Y aquí los estoy poniendo como vectores, en este caso, fila y columna, porque es así como se define la multiplicación de vectores en álgebra lineal, que básicamente esconden las mismas reglas que veis aquí, pero se visualiza de manera diferente. Lo que se hace es tumbar el primer vector en una operación que se llama operación de transposición y se deja el segundo vector así en columna. Y la regla de multiplicación es este por este más este por este más este por este. Y nos da vxwx más vywy más vzwz. Si tuviéramos una matriz tendríamos que hacer, el resultado ya sería un vector y tendríamos, o una matriz, y tendríamos que aplicar la regla de la multiplicación de filas por columnas. Esta multiplicación de filas por columnas esconde la misma operación que hemos encontrado para generar esta expresión en notación tensorial, porque si os fijáis, esto es lo mismo que esto. Vxwx, vywy, vz, wz. Es exactamente lo mismo. Pero no me digáis que ocupa menos espacio y es mucho más elegante poner una ecuación de este estilo que poner una ecuación de este estilo. Ojo, eso no significa que diga que el álgebra lineal es peor que el cálculo tensorial, no. El álgebra lineal se representa de esta manera porque ofrece esta representación ciertas ventajas para algunos tipos de operaciones determinadas, mientras que el cálculo tensorial se utiliza porque también ofrece ciertas ventajas. Y finalmente, antes de acabar, os voy a decir algo importante. Fijaos, este lo hemos asociado con componentes contravariantes y este lo hemos asociado con componentes covariantes. Pero hay algo que nos dice que independientemente de la operación que escondemos aquí, hay algo más profundo entre tener índices contravariantes e índices covariantes, que quizás esto esté mejor reflejado en álgebra lineal cuando veis que no es lo mismo un vector, digamos, covariante, aunque en realidad los covariantes suelen representarse como columnas, que uno covariante que se representaría como filas. Hay una diferencia entre la representación de vectores a los que se ha hecho una transposición de los vectores a los que no se ha hecho una transposición. Entonces os dejo esa idea ahí. No es exactamente lo mismo, aunque hayamos introducido la notación tensorial con el objetivo de simplificar la notación, pero que iremos descubriendo que hay algo más profundo en esa manera de representar de dos formas distintas los vectores y los componentes. Así que os dejo esta pregunta. ¿Existen diferencias entre el tipo de índices? Ya lo iremos viendo. Y si os ha gustado, os invito a suscribiros a mi canal. Os dejo un enlace al curso de cálculo tensorial en general y otro enlace a la última lección. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.